Hola de nuevo. Ok, entonces, este es un pequeño video para ver esencialmente completar esta idea de entender exactamente los buenos órdenes en su máximo esplendor, digamos. Esencialmente, lo que vamos a hacer es mostrar que todo buen orden se parece a algún ordenal. ¿Ok? Entonces, como les digo, el objetivo es entender los buenos órdenes completamente. Hay muchos buenos órdenes, hemos visto varios distintos y cómo construir nuevos. También vimos que dentro de todos esos están los ordinales. Y pues bueno, sin embargo, hay buenos órdenes que no son ordinales. Vimos varios ejemplos y en efecto en algunos de los videos que van a ver después van a ver otros tantos en que hay órdenes que no son ordinales, pero esencialmente la razón de eso es que el conjunto base no es un conjunto ordinal, en el sentido de que no es un conjunto transitivo y etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí tienen otro ejemplo, por ejemplo, un buen orden que no es un ordinal. Estos son números naturales, son números reales y pues no lo tienen. Este ejemplo lo hablamos, lo discutimos ahora. Estructuralmente se parece a un ordinal, pues también medio lo discutimos, pero con más detalle tal vez lo discutimos luego. Ahora, vamos a ver que en efecto todo buen orden se va a parecer estructuralmente a un ordinal. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a volver a discutir un poquito cómo comparamos órdenes en general y muy específicamente cómo comparamos buenos órdenes, pero esto es válido para todo orden parcial. Esencialmente tenemos X y Y, dos órdenes, vamos a decir que es isomorfo y lo escribimos así. Si solo si existe un F que va de X en Y, biyectivo, que respeta la estructura que tenemos aquí. Lo estoy poniendo en estos términos de respeto a la estructura un poquito porque en general, en buena parte del curso, ahí es donde vamos. Pero bueno, eso ahí me está adelantando un poco. En todo caso, lo que quiere decir respetar la estructura es para todo X y Y, X es menor que Y, si solo si F de X es menor que, aquí hay un pequeño typo, es esencialmente, denme un segundo, es esta Y, no sé. Listo. Ahora sí, esta Y es una Y pequeña aquí, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que respeta la estructura es que para todo X y Y en X, X es menor que Y, si solo si F de X es menor que F de Y. ¿Ok? Otra forma de decir esto es esencialmente la función es estrictamente creciente, algo bastante natural en matemática y que ustedes conocen muy bien. Ok, ahora, el isomorfismo en sí nos está diciendo que las dos estructuras son iguales. Lo vimos con algunos de los ejemplos que hicimos, algunos de los dibujos que ustedes hicieron y que nos presentaron durante la clase. Y es esencialmente, los dibujos se parecerían a grosso modo. Y pues bueno, esto en sí va a ser un tema sumamente importante a lo largo del curso, entonces es bueno que lo tengan presente. En general, o sea, más adelante vamos a ver estructuras en un, ¿cómo decirles? En un contexto más grande y justamente en ese contexto más grande también vamos a tener versiones distintas de isomorfismos, igual que como han visto en cursos de álgebra. Y pues esencialmente los isomorfismos nos están dando una forma muy clara de decir estas dos estructuras pueden tener un conjunto distinto, pero se están pareciendo en lo esencial, en lo que a mí me interesa desde el punto de vista de lo que quiero estudiar, digamos. En este caso, quiero estudiar el orden, nada más quiero estudiar cómo se relacionan un objeto con respecto al otro dentro del orden y pues esencialmente
un isomorfismo me está diciendo la forma en la que se acomodan las cosas en X es la misma que en la que se acomodan en Y. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, también vale la pena mencionar que podemos tener copias de una estructura dentro de otra. Esto lo vamos a usar un poquito menos en esta parte, pero a la larga puede ser un poquito útil. Entonces la menciono aquí. Un ejemplo muy sencillo es 100, y aquí estoy pensando en 100 como un ordinal, ¿verdad? O sea, no le estoy poniendo la rayita aquí, vamos a dejar de poner la rayita aquí, vamos a esencialmente identificar los naturales con los ordinales de forma muy sencilla, ¿verdad? Y entonces, este 100, me estoy refiriendo al conjunto que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, así hasta el 99, ¿verdad? Y el 99 es el conjunto que tiene al 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 98 y así, ¿verdad? Esto es en lo que han estado trabajando en estos días, entonces espero que lo tengan más o menos interiorizados, ¿ok? Ahora, es claro que eso está copiado en esto, va a estar copiado muchas veces, de hecho, o sea, qué sé yo, o sea, hay una copia bastante clara, pero digamos, si ustedes corren todo el mundo un lugar, reciben otra copia y eso es bastante natural, y es bastante natural en general en matemáticas, ¿verdad? Qué sé yo, para los que tal vez estén llevando el curso de combinatoria, ustedes ven grafos, entonces tienen, por ejemplo, este grafo completo, aquí, este grafo completo, son 4 puntos con sus aristas, y pues qué sé yo, ustedes pueden ver que aquí adentro copiado hay un triángulo, pero hay muchos otros, ¿verdad? También pueden haber otras copias de triángulos, aquí hay otra, y qué sé yo. Entonces, el detalle importante aquí es esta idea de copiar, cómo la formalizamos, a pesar de que es muy natural. Simplemente vamos a decir que un homomorfismo de órdenes parciales de X en Y es una función f que va de X en Y, tal que X, coma Y, tal que para todo X y Y, aquí me falta un para todo, si no es un poquito raro, para todo X y Y, en X, X es menor que Y, si solo si f de X es menor que f de Y. ¿Okay? Un detalle muy particular, y es que aquí los homomorfismos son inmediatamente inyectivos, pero eso es una particularidad del hecho de que nuestra relación o la cosa que estamos traveseando es irreflexiva. No siempre va a ser el caso que trabajemos con cosas irreflexivas, o muchas veces van a haber mucho más estructura adentro, entonces esa mucho más estructura no necesariamente al intentar respetarla nos va a dar algo inyectivo, y entonces, por lo tanto, vamos a decir que una inmersión de órdenes parciales, en este caso, más general va a ser así, va a ser un homomorfismo inyectivo. Entonces, lo que les acabo de decir es, este inyectivo está un poquito redundante aquí, pero en el futuro, cuando volvamos a hablar de esto, cuando veamos estructuras de una forma más general, esta inyectividad sí es necesario ponerla aquí. Aquí no va a ser necesaria simplemente porque por el hecho de que la función perdón, la relación es irreflexiva, no puede, si estoy respetando la relación, no puede ser que X y Y distintos caigan en f de X y f de Y distintos. Iguales, perdón. En este caso vamos a decir que X se sumerge en Y, o sea, esencialmente hay una copia de X en Y, ¿ok? Perfecto. Ahora, justamente un poquito la idea de introducir esto es ver que esencialmente ahora intentar entender si dos ordinales distintos pueden ser el mismo estructuralmente, ¿ok? Esto puede parecer un poquito extraño, pero este tipo de cosas no se tienen necesariamente en formas generales. O sea, ya lo vemos con buenos órdenes en general. Hay buenos órdenes distintos que son el mismo orden estructuralmente, ¿verdad? En otras palabras, hay buenos órdenes distintos que son isomorfos. Aquí lo que yo les estoy diciendo es que para los ordinales, no. Los ordinales, dos ordinales que sean distintos no van a ser isomorfos, definitivamente, ¿ok?
Y realmente lo que va a pasar es que uno va a estar contenido en otro. Bueno, eso es simplemente un resultado de la tricotomía para, o sea, el hecho de ser total para ¿cómo se llama? Bueno, del hecho de ser total de la relación de orden dentro de los ordinales y si quieren también de la transitividad. Pero bueno. Entonces, aquí el teorema me faltó ponerle tal vez alfa y alfa prima ordinales. Si tengo una función que va de alfa en alfa prima, un homomorfismo, entonces para todo beta en alfa, beta es menor o igual que f de beta. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo. Para eso, esencialmente lo único que sabemos de los ordinales es que son transitivos y son un buen orden. Entonces eso es lo que va, bueno, sabemos algunas cosillas más que ustedes probaron, pero eso es lo único que necesitamos. Entonces vamos a suponer que no es así, digamos, que no pasa esto. Entonces, por contradicción, suponga que existe un beta en alfa, tal que beta es menor o igual que f de beta. ¿Qué es lo que ocurre? Perdón, estoy contradiciendo esto. Entonces, existe un beta en alfa, tal que beta es mayor estricto que f de beta. Noten que mi función es un homomorfismo, es decir, es estrictamente creciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, voy a agarrar el mínimo, sea beta, si quiere pónganle beta 0 mínimo, que hace esto. Si existe, es un buen orden, como alfa es un buen orden, entonces existe un menor que hace esto. ¿Qué es lo que pasa con ese menor? Me va a satisfacer esto, entonces lo que acabamos de contradecir. Y pues bueno, entonces como f es creciente, entonces yo puedo aplicar f a ambos lados y mantener la desigualdad. ¿Y qué obtengo? Perdón, aquí me faltó un f más, ¿verdad? Entonces tengo f de beta 0, pero esto es un gamma, que al ser menor que beta 0, va a estar contenido en alfa. En particular va a ser otro contraejemplo de esto, pero noten que es un contraejemplo que es menor que el beta 0, y entonces eso me contradice el hecho de que el beta 0 era mínimo. ¿Ok? Entonces, esa es la prueba. Esencialmente, si hubiera uno, hay un mínimo. Si hay ese mínimo que me satisface esto, que beta sea mayor que f de beta, aplican f a ambos lados. Como f es creciente, entonces se mantiene estrictamente creciente, se mantiene la desigualdad. Y ya ahí está la contradicción, porque este gamma sería algo que está por debajo de beta 0 y que también me contradice la minimalidad de beta 0. Ok, eso por un lado. Ahora vamos a mostrar que si alfa es isomorfo alfa prima, como ordinales, ¿verdad? Insisto, estos son ordinales, entonces van a ser iguales necesariamente. Ok, para eso primero vamos a mostrar algo un poquito, un detalle primero, y es que necesariamente si pasa esto, ok, entonces tal vez debía haberlo escrito. Voy a reescribirlo en el coso final para escribirlo, pero esencialmente es que si f de alfa en alfa prima es homomorfismo, entonces alfa es menor o igual que alfa prima. ¿Ok? ¿Por qué? Esencialmente si no, entonces alfa prima es menor que alfa. Alfa prima es el menor que alfa, como son ordinales, entonces alfa prima, lo que estoy diciendo es simplemente que alfa prima pertenece a alfa, entonces yo puedo aplicar f de alfa prima a esto, ¿verdad? Y entonces voy a tener f de alfa, o sea, puedo aplicar esto, y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que alfa prima es menor o igual que f de alfa prima, pero noten que f de alfa prima es un elemento
en alfa prima, ¿verdad? El homomorfismo va de alfa prima, de alfa en alfa prima, entonces f de alfa prima es un elemento de alfa prima. Es decir, esto pertenece a alfa prima, pero recuerden que el pertenece en estas cosas es un menor estricto, pero entonces esto me está diciendo que alfa prima es menor estricto que alfa prima, lo cual es claramente falso. Ok, entonces tenemos que si pasa esto, entonces alfa es menor o igual que alfa prima. Entonces, ya con eso, esta parte sale inmediatamente. ¿Por qué? Porque si es isomorfismo, entonces noten que alfa en alfa prima es homomorfismo. Y la inversa de esto también, ¿verdad? Es muy fácil entender por qué la función inversa, como es un isomorfismo, tiene función inversa y esa función inversa también es un isomorfismo. ¿Por qué? Porque tienen alguien que contradice el hecho de ser creciente de este lado, entonces lo pasan a la preimagen y ahí les va a contradecir que el otro sea isomorfismo, básicamente. Ok. Ese ejercicio de 150, así que se los dejo a ustedes probar. La inversa de una función estrictamente creciente es estrictamente creciente. Entonces, pues bueno. Entonces vean que esto nos da una pintura bastante clara de los ordinales. Primero tenemos que los ordinales están metidos uno dentro de otros, están bien ordenaditos aquí. Y además, desde un punto de vista de órdenes, ninguno es isomorfo a cualquier otro distinto. ¿Ok? Entonces, como que esto me da una cantidad absurdamente grande de buenos órdenes que son todos completamente distintos, ¿ok? Pero vamos más allá que eso y es el teorema que les había dicho que es el que sobre todo quiero probarles, y es que si tengo un buen orden, entonces va a existir un único ordinal alfa tal que X es isomorfo hacia alfa. Además, el isomorfismo es único, eso tal vez no lo muestre. Lo que más me interesa es lo otro, aunque eso a veces ayuda, pero bueno. Bueno, la unicidad se deduce del lema anterior, ¿verdad? O sea, si yo porque y el hecho de que ser isomorfismo es relación de equivalencia. ¿Ok? Luego, dado un buen orden, vamos a definir estos dos conjuntos, ¿verdad? Este es el conjunto de los predecesores de X y este es el conjunto de los predecesores de X con X, ¿verdad? ¿Ok? Ya les había salido al menos este en la tarea, pero bueno, aquí está más generalizado para cualquier buen orden. Esto es un conjunto, está bien definido y todo bonito, ¿ok? Ahora, lo que quiero es que vean es que si yo tuviera un isomorfismo de este conjunto en alfa, entonces lo puedo extender a un isomorfismo de este lugar a alfa más, ¿verdad? ¿Por qué? Muy sencillo, simplemente mantenemos todas las imágenes de este iguales y pues el X lo envío a alfa prima y listo, ¿ok? Básicamente, si F es el isomorfismo entre ese X y alfa, entonces el nuevo isomorfismo, voy a llamarlo F techo, que va aquí en alfa más, es simplemente enviar Y a F de Y, si Y estaba en S de menos Y, y pues X a alfa más. Y es fácil ver que es un isomorfismo que es estrictamente creciente y es simplemente el hecho de que X es mayor que todos los demás y alfa es mayor que todos los que están dentro de alfa. ¿Ok? Pues bueno. Luego entonces consideramos el conjunto de todos los de todos los X en X tal que existe un ordinal para el cual el conjunto de sus predecesores inclusivo, el conjunto, voy a llamarlo el conjunto cerrado de sus predecesores, contiene es isomorfo a alfa, ¿ok? Entonces, estos son como los que tenían. Si recuerdan el dibujo que les hice en clase, es como decir, bueno, yo puedo empezar con 0, vean que 0 va a estar ahí, porque, bueno, perdón, 0 no.
el menor elemento de X va a estar aquí porque esencialmente el menor elemento lo envío a 0 y listo. Esto me da un buen orden de los antecesores del menor elemento, los predecesores cerrados del menor elemento con 0, básicamente. Y pues digo, uno sigue. Un poquito esa idea, pero estamos trabajando en vez de trabajar de abajo hacia arriba, digamos como inducción, trabajamos de arriba hacia abajo, es decir, usando el principio del backorden. ¿A qué me refiero con eso? Esencialmente, si estas dos cosas, si esto, digamos, ahorita vamos a ver que esto va a ser todo X. ¿Por qué? Porque si no fuera todo X, entonces el conjunto X menos Y no sería vacío, ¿verdad? Y entonces en particular, por ser Y un buen orden, perdón, por ser X un buen orden, habría un primer elemento que falla. Llamémoslo X, ¿ok? Entonces, sea X el primero que falla. Vamos a tomar alfa sub X, el supremo de todos los ordinales asociados a Y por este isomorfismo, ¿verdad? ¿Ok? Todos estos segmentos iniciales tienen un alfa isomorfo, y entonces vamos a tomar todos esos alfas isomorfos y vamos a agarrar su supremo. Como ya habíamos visto, esto es un ordinal y pues bueno, es fácil ver que esto va a ser isomorfo a aquí el conjunto de los predecesores de X. ¿Por qué? Muy sencillo, y es porque, es justamente el isomorfismo es justamente alfa, ¿verdad? O sea, alfa de Y. Es que, la función que Y lo envía a el ordinal asociado. ¿Ok? Esa es básicamente. Y pues bueno, si tengo esto, usando lo que habíamos visto anterior, yo puedo extender esto a un isomorfismo de S menor o igual que X en alfa más, y pues al tenerlo así, esto me va a dar un isomorfismo de este lugar en un ordinal, y ya ahí está la contradicción. Entonces, necesariamente, estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Ok? Bueno, falta un detalle para completar, y es el hecho de que, ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el conjunto de todos, digamos, todos los elementos de X todos los elementos de X están asociados a algún ordinal. Pero la pregunta es entonces, ¿cuál es el ordinal que está asociado a X? Y pues eso es muy sencillo. Es la misma idea que aquí. Esencialmente, X lo vamos a asociar al sub de todos los alfa Y con Y en X. Ojo que aquí es un X mayúscula. Voy a ponerlo así para no complicarlo. Y pues bueno, esencialmente lo que estoy diciendo es que esto me va a dar un nuevo ordinal, ¿verdad? El sub de muchos ordinales va a ser un ordinal nuevo que vamos a llamar alfa, y yo estoy diciendo que justamente esta asociación de los alfas, de todos los Y's en X, que envía a su alfa Y, va a ser el isomorfismo que quiero entre estas dos cosas. ¿Ok? Entonces, repito, esencialmente, voy a repetirlo otra vez porque siento que lo dije un poquito complicado. Esencialmente, note que entonces Y es igual a X, eso quiere decir que para todo alfa, para todo X en X, para todo Y en X, existe alfa de Y, ¿verdad? Y pues entonces simplemente considere alfa igual al supremo de los Y en X de alfa de Y. Ya vimos que este más existe siempre. Y pues esencialmente yo lo que estoy diciendo es que X va a ser isomorfo a alfa. ¿Por qué? Esencialmente aquí ya tienen el isomorfismo. Envían el alfa al alfa y el alfa al alfa, y
o sea, envían todos los elementos de Y al alfa Y y pues es claro que todos los elementos de ese MAE van a estar aquí adentro y listo. Okay, a grosso modo. Ok, con esto tenemos el teorema de clasificación. Como les había dicho, esencialmente esto nos dice que todo buen orden tiene un único ordinal asociado al mismo y a ese lo vamos a llamar el tipo de orden. Esencialmente, pueden pensar en el tipo de orden como el representante canónico de la relación de equivalencia, ser buenos órdenes isomorfos, ¿ok? Es decir, ustedes agarran buenos órdenes, el isomorfismo es una relación de equivalencia ahí, y pues ustedes quieren encontrar un representante de los MAES ahí adentro, y pues a grosso modo, listo, nada más, o sea, nada más ya saben que siempre va a haber un ordinal en esa clase y ese ordinal es el representante canónico y lo llamamos el tipo de orden. ¿Ok? Entonces, aquí está la definición. X es un buen orden. Definimos el tipo de orden de X como el único ordinal isomorfo a X y lo escribimos así. Y pues bueno, aquí hay algunos ejemplos. Este lo vimos más o menos en clase, pero esencialmente la forma de mostrar que esto es isomorfo, que el tipo de orden es omega, es simplemente enviamos esto a n y esto lo enviamos a omega y pues n con n en n estrella unión omega. Ojo que esto, aquí hay necesidad de hacer más pasos porque aquí estoy quitando el 0, pero es claro que entonces puedo simplemente hacer n más 1. ¿Cómo es? No, sería más bien n menos 1. N menos 1. No. Tal vez es mejor hacerlo al revés. Ok. Digamos, si tengo omega, digamos que son los n en n. Y pues esto lo envío a 1 menos 1 entre n más 1. Que va a ser un elemento de acá. Y omega lo envío al 1. ¿Verdad? Y pues listo. Eso me da el isomorfismo de esto que es omega más 1. Perdón, todavía no he definido omega más 1. Es omega, es el sucesor de omega y A con este otro. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos. Si yo más bien a X le agrego menos 1, por ejemplo, por poner algo, manteniendo el orden usual, es fácil ver que esto va a ser isomorfo a omega más. Justamente el menos 1, digamos, aquí pueden hacer el orden un poquito más directo, enviando este a 0 y el 1 menos 1 entre n lo envían al n directamente y finalmente el 1 lo envían al omega y entonces ya ahí tienen el coso. Este otro me gusta porque es un poquito más complicado. Básicamente tenemos primero los órdenes 1 menos 1 entre n, 1 menos 1 entre n, pues esencialmente, bueno, esta cosa que tenemos aquí va a ser omega más 1 y luego le estamos agregando otra copia de n, esencialmente muy parecida a esta, pues resulta que lo que estamos haciendo entonces es, tenemos esta cosa que cae en 1, ¿verdad? Que son un montón de cosas que esencialmente terminan siendo una copia de n, y a esto le estamos agregando otra copia de n aquí. Ojo que como lo escribí, no le agregué el extremo del otro lado, entonces aquí, digamos, no está el 2 no está, entonces voy a ponerlo así. Aquí tenemos la copia de n directa, ¿ok? Entonces aquí tenemos la copia de n con un extra y aquí tengo otra copia de n, pero esta copia extra de este 1 que está ahí lo puedo meter dentro de la segunda copia de n y entonces esencialmente tengo dos copias de n, ¿ok? Eso es literalmente la copia, bueno, o es claro que es isomorfo a la suma ordenada de n y n consigo mismo, y justamente esto
en el video siguiente, donde vean ya la suma de ordinales, eso se va a notar como omega más omega y pues esencialmente ese va a ser un nuevo tipo de orden. Ok. Lo otro que quería, ya para terminar esto, es mencionarles que vean que la demostración con la que hicimos esto hace recordar un poquito a pruebas por inducción, y yo les dije con esta otra idea de vamos uno por uno, subiendo y subiendo, y justamente esto es lo que ocurre, como cualquier cosa que tenga normalmente un buen orden, que esté bien fundada, en cierta medida ese es otro nombre que no vimos, pero que tiene que ver con este tipo de relaciones, va a tener un tipo de inducción. ¿Ok? Y esto, de nuevo, también va a aparecer en otra parte más adelante en el curso de otra forma, pero entonces esto nos da una herramienta muy sencilla para probar cosas sobre ordinales. Si ustedes tienen una propiedad que puede ser o no satisfecha por ordinales, entonces tienen P una propiedad que puede ser o no satisfecha por ordinales. Si ustedes logran mostrar estos 3 puntos, entonces van a tener que efectivamente todo ordinal lo satisface. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Si 0 satisface P, bueno, o sea, lo que tienen que hacer es mostrar entonces que 0 satisface P, que si alfa satisface P, entonces su sucesor también, y que si lambda es un ordinal límite y todos los anteriores lo satisface, entonces lambda lo satisface. Ok, entonces básicamente lo que tienen que mostrar es que si para todo alfa menor que lambda, alfa satisface P, digamos, alfa satisface P, entonces lambda satisface P, eso es lo que hay que mostrar, entonces todo ordinal va a satisfacer P. La prueba esta es muy sencilla, esencialmente es si no todos los ordinales lo satisfacieran, entonces va a haber un menor ordinal que no lo satisface. Pueden pensar un poquito por qué pasa esto, se los dejo para que piensen. Esencialmente, ORT no es un conjunto y entonces oficialmente yo no debería decir que esto es un buen orden, pero bueno, a grosso modo sí lo es, y sea como sea, en el momento en que haya un MAE que no lo satisface, ustedes pueden considerar esencialmente esta cosa, digamos. Si beta no lo satisface, esto sí va a ser un buen orden, y al ser un buen orden, entonces va a tener un menor que lo satisface, digamos, por ahí va el asunto. Eso es un argumento que de hecho más adelante va a ser importante, entonces, pero no se preocupen ahorita por él. A grosso modo, simplemente pueden pensarlo como, ok, desde afuera, desde el mundo normal, común y corriente, a pesar de que los ordinales no es un conjunto al que puedo aplicarle estas cosas, esto es un buen orden y entonces listo. ¿Ok? Bueno, entonces sea alfa el menor ordinal que no satisface P. Vean que alfa no puede ser 0 porque 0 satisface P, ¿verdad? Si alfa fuera un sucesor, entonces habría contradicción con esto, ¿verdad? Porque yo tengo que beta, al ser alfa el menor, beta satisface P y aplicándole 2, entonces el sucesor lo satisface. Y parecido, si alfa fuera límite, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquiera menor que él lo satisface, es decir, todos los menores que él lo satisfacen, y por 3 habría contradicción. ¿Ok? Entonces, esta es la inducción transfinita. No voy a hacerles un ejemplo aquí todavía, porque como les dije en clase, todavía necesitamos aprender un poquito de cosas antes de poder hacerlo, pero en la serie siguiente de videos va a haber un ejercicio bonito que se llama la forma normal de Cantor, y ahí vamos ahí podemos usar inducción para probar algo muy sencillo, y pues bueno, ahí lo tendrán. ¿Ok? Entonces, con esto tienen esta parte. Insisto, vean al menos este video. Bueno, ya este video lo habrán visto si llegaron hasta aquí, pero además intenten ver al menos uno de los otros 3 videos. Sé que es mucho, la verdad es que se me pasó el tiempo, entonces no se preocupen si no lo han visto todo de aquí al lunes. Vean al menos los otros 2, al menos el primero de los otros 2 videos, el de la suma de ordinales. ¿Okay?